Muy buenos días en este domingo 12 de julio del año 2020. Bienvenidos todos a este servicio matinal, este sermón matinal, en donde estamos invitando a todos a tener una comunión con Dios por medio de su palabra. Una invitación muy especial a todos. Saludos a todos por donde quiera que hoy nos ven y cualquiera sea la hora en donde estén sintonizando este canal cristiano La Palabra. Estamos pues transmitiendo desde los estudios naturales. Bendito sea Dios, tenemos una mañana muy fresca y ya oyen ustedes el cántico de los pajaritos que dan los buenos días. Muy bien, este día, domingo, me quiero enfocar en un texto bíblico que Juan el Bautista mandó a hacerle unas preguntas a Jesús. Entonces, esa pregunta que él le mandó a hacer a Jesús por medio de sus discípulos, yo quiero tomar como un ejemplo una pregunta que se basa en la forma del sermón. En el título del sermón es una pregunta, y la pregunta es: ¿a quién estamos esperando? ¿O en quién estamos esperando? Buena pregunta, ¿no? ¿A quién estamos esperando? ¿O en quién estamos esperando? Mire usted, antes de la pandemia ya vivíamos en tiempos de incertidumbre de inseguridad, de trabajo, de terremotos, de las cosas de enfermedades. Ya habían enfermedades, ya habían guerras por varios lados. No es que ya pasaron, todavía están antes de la pandemia, porque esto ha tomado una magnitud jamás nunca vista. Nunca se ha visto esto en esta magnitud, ¿verdad? Pero en otros tiempos ya han habido pandemias y han habido, pero mortandad terrible. Sin embargo, hoy como que el ser humano está más preocupado por él mismo, y qué bueno, así debe de ser todo. Entonces, tiempo antes de la pandemia ya vivíamos en tiempos de incertidumbres, pero ahora lo estamos viviendo más. Hoy vivimos en tiempos de mayor incertidumbre que antes de la pandemia. Porque fíjese bien, quiero invitar a todos a que tengamos una oportunidad de hoy mismo ver el futuro. Trate de concentrarse en estas interrogantes. En un futuro que relativamente es muy cercano. Un futuro cercano. Primera pregunta de un futuro cercano: ¿y cuándo van a encontrar la vacuna que cura el coronavirus 19, el COVID-19? Mira la pregunta, que casi nosotros queremos que ya. Es un futuro muy cercano. ¿Cuándo van a encontrar la vacuna? Bien. Entonces la siguiente pregunta es: ¿y si la encuentran, cuándo me la van a poner a mí? Mire usted, y si la encuentran, pues ¿cuándo me la van a poner a mí? Mientras estas dos preguntas se concreten, o sea, si lleguen a una realidad de que si encuentran la vacuna, ¿cuándo? No se sabe. Y si la encontraran,
¿Cuándo la van a venir a poner aquí, a El Salvador o Bélgica, México, qué sé yo? Y si viene a El Salvador, ¿y a mí cuándo me la van a poner? ¿Cómo la irán a poner? ¿Por edad? ¿Por qué? ¿Por región? ¿Por departamento? ¿Por estado? Mire qué simpático. Y mientras tanto esas dos preguntas se concretan, ya vio usted una cosa que ya no es a futuro, ya está. La economía mundial, las finanzas mundiales y la local, y la de su país donde usted está viviendo. Ahorita no hay ninguna economía perfecta, hoy nada. Y cada vez que veo los análisis económicos que salen en la televisión, en los periódicos, cada vez son más desastrosos. Entonces, ¿y en quién entonces estamos sustentados nosotros los creyentes? Le dejo las preguntas y nosotros entramos a nuestro texto bíblico. El texto bíblico que quiero ocupar, que les dije que lo tomé como una base y en él me adelanto, está en Lucas en el capítulo 7. Y estando en el capítulo 7, yo le invito a que busque el versículo 18. Y estando en el versículo 18, dice así, el título dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Dice en el 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, los discípulos de Juan el Bautista, él estaba preso en la cárcel, porque Herodes lo había mandado preso porque le dijo una verdad terrible a él. Y le dieron nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? De las sanidades y de las cosas maravillosas que había hecho Jesús antes de que Juan el Bautista lo metieran preso, y durante él estaba preso, y lo que acaba de suceder en ese momento, que por cierto ustedes lo pueden leer en Lucas desde el versículo 1 hasta el 17, acaba de hacer Jesús, repito, Lucas 7, desde el versículo 1 al 17, acaba de hacer una serie de maravillas y de sanidades y de cosas maravillosas. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista le dijeron de todas esas cosas que había hecho Jesús. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren la pregunta que le mandó a hacer Juan. 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí yo entro a cuidado, no a alegorizar, sino que tomo como base esto. ¿No es cierto que nosotros estamos esperando la venida del Señor? Sí. ¿Cuándo? No se sabe, pero la esperamos. Sí, la estamos esperando. Que los eventos que están sucediendo como que son un aviso de de esa venida del Señor. Sí, son bastante, pero bastante indicadores, como así se mide la temperatura, como se miden las distancias, como que ya ese tiempo está muy pronto. Por eso le decía en el estudio de verdades bíblicas del día viernes pasado,
es que cuidado pues con andar profetizando cosas que no son. Todos aquellos que se atrevieron a andar profetizando anticipadamente que ya era el fin del mundo y todo eso, mire usted, ahí ha pasado y sigue pasando esto y a saber cuánto más va a pasar. Entonces, ¿eres tú, le dijeron, el que había de venir o esperaremos a otros? Muy bien. Antes de esa respuesta de Jesús, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Fíjese que en ese momento que le estaban preguntando eso, los discípulos de Juan el Bautista, dice que en esa misma hora, lo diríamos muy contemporáneo, en ese mismo momento sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas, plagas, y de espíritus malos, de brujerías y todo eso, y a muchos ciegos les dio la vista, ciegos. Ah, caray, veamos quién es este Jesús. Yo quiero referirme junto con ustedes y quiero buscar en Isaías 35. Busquemos Isaías 35. Yo ya lo tengo aquí apartado. Ustedes, como anotan y pueden retroceder este video, pues lo podrán hacer. Isaías 35 dice así en el versículo 4. Isaías 35, 4. Oiga lo que dijo el profeta Isaías acerca de la venida del Mesías, ese que estaba preguntando Juan, ¿eres tú el que había de venir? Y Juan, él había pregonado antes de que iba a venir el ungido de Dios, o sea, Jesús. Oiga la profecía de Isaías. Oiga que Isaías, ¿cómo nombra al Mesías? Lo nombra como Dios. Fíjese bien. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese está hablando del Mesías, de Jesús. Y oiga usted, repito, he aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo, dice, vendrá y os salvará. 5. O sea, cuando venga esa, esta es una profecía de Isaías para el futuro. Ya llegó el futuro en el tiempo de Juan el Bautista. Y dice en el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Lo acabamos de leer. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. O sea, el mudo lo logrará hablar. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí estaba ya la profecía que se cumplió con Jesús. Voy a buscar yo Isaías 61 para buscar la profecía de Jesús. Dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Fíjese bien, Isaías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
Y ahí sigue la profecía. Fíjense bien, Isaías 61, 1 en adelante. Hoy vamos a ver cuándo se cumplió también esa profecía. Ya tenemos dos, la de Isaías 35, del 4 al 6, y tenemos otra profecía, la de Isaías 61, versículo 1 y 2. Vamos a buscar a dónde se están cumpliendo esas dos profecías. Fíjense bien. Acabamos de estar leyendo Lucas capítulo 7, ¿verdad? En donde le dijeron, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Se cumplió? La profecía que acabamos de leer, aquí se cumple. Muy bien. Vamos a ver otro cumplimiento de la profecía. Yo leo junto con ustedes Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 10 y 16. Y vino, es decir, estoy leyendo Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús, ¿verdad?, vino a Nazaret, donde se había criado. Por eso decían Jesús de Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. No se olvide que Jesús era judío. Y se levantó a leer. O sea, se puso en pie a leer. ¿Qué? Y se le dio el libro del profeta Isaías, un rollo. Y habiendo abierto el libro, fíjese, halló el lugar donde estaba escrito. Abrió, digo, el rollo, pues lo desenrolló para que lo entendamos mejor, y encontró esto, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oiga, ¿no le suena parecido lo que acabamos de leer en Isaías, en el versículo 1 y 2 en adelante? 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, lo estaban mirando, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, le quiso decir, hoy se ha cumplido la profecía de Isaías 61 en este momento. ¡Qué maravilloso! Y dice en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y bueno, y ustedes saben que se cumplió la profecía de Jesús, cuando Dios se la dio por medio del profeta Isaías. Entonces, pues, dice, vuelvo nuevamente a Lucas capítulo 7, cuando le dijeran, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y entonces dice en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan el Bautista, id y haced saber a Juan
lo que habéis visto y oído. Ahí ellos lo vieron, porque aquí dice en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y les dijo, vayan a decirle a Juan el Bautista lo que ustedes han visto y oído en este momento. Y díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿qué le dijo? Ahí les dijo, yo soy el Mesías anunciado, aquel que Isaías y otros profetas de la antigüedad habían anunciado que había de venir. Y con estas frases el Señor les dijo, yo soy ese anunciado por todos los profetas. Y dice en el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermanos míos, todas las maravillas que hizo Jesús, todas fueron, voy a ocupar una frase que no puedo ocupar otra, espectaculares, jamás nunca hechas, ni se han vuelto a hacer jamás. Dios mismo, lo leímos en Isaías 35, del 4 a 6, dice, Dios mismo estará con ustedes y vendrá. No se olvide que Jesús es la encarnación del Dios mismo. Leo con ustedes nuevamente Lucas capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Jesús les dijo a todos los que estaban ahí presentes, ¿qué saliste a ver al desierto? O sea, ¿qué vieron ustedes en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, un zacate, pues una maleza, una cosa que no tenía ninguna, ¿qué le digo? Presentación, ni nada rimbombante, nada de lujo, nada. Juan el Bautista dice que se vestía con piel de camello, parece, que comía miel silvestre y langostas de esas, chapulines, que le dicen aquí, chacuates, no qué sé. ¿Y cómo se los comía? Pues no dice la Biblia, pero lo más seguro es que los comía asado. Y los que saben de nutrición saben que uno de estos langostas de estas, chacuates, chapulines y todo eso, tienen un valor proteínico, pero espectacular, hermano. Es mejor comerse una docena de esos chacuates que un pollo. Así que hay de los chacuates o de las langostas de los jardines. Y dice, ¿qué saliste a ver? En el 25, ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A alguien elegante? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Él no, Juan el Bautista era pobrecito, pues, si usted quiere. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Oiga esa frase, y más que profeta. Qué posición tan alta que le dio Jesús a Juan el Bautista. Este Juan el Bautista es de quien está escrito. ¿Dónde está escrito esto? A ver, busquémoslo. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Malaquías 3:1. ¿Y qué dice Malaquías 3:1? Dice, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
O sea que Juan el Bautista, aparte de ser profeta, tuvo la dicha y bendición de lo alto de predicar al Mesías, al Dios encarnado, el que había de venir. ¿Se recuerda cuando decía, ¿eres tú el Mesías? Le dijeron, no, yo no soy, no. Él ya viene, si yo no soy ni digno de amarrarle la cinta de su calzado, para que nos entendamos, lo digo así. No, o sea, esa parte que dice, no soy ni digno de amarrarle, oiga, no soy digno ni de agacharme a los pies de él. Esa era una posición de servidumbre y de humillación tan grande que se tenía en aquella época, porque eran los esclavos, los sirvientes, los de más baja categoría, que le lavaban los pies y le amarraban las cintas a sus amos. Y dijo, no, yo no soy ni digno de ese. Pero mire lo que dijo Jesús de él, 28, Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Oiga, Jesús lo elevó tan alto. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Verdaderamente mucha gente creyó en las escrituras y en las promesas del Dios de los cielos. Y dice en el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. O sea, siempre, hermano, los religiosos siempre han puesto obstáculo a la palabra de Dios. Aquí mismo usted puede leer 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley, los que estaban en el templo, desecharon los designios de Dios, desecharon las señales, las promesas, las profecías, que ellos mismos también la estaban viendo. Y como religiosos, siempre negando a Jesús, como aquí, mire, como sanador, como redentor, como el Dios mismo encarnado. Ciegos, religiosos ciegos, no quisieron ver que su Mesías, al cual ellos predicaban en las sinagogas en aquellos tiempos, o en el templo, qué sé yo, predicaban y todo eso. Por eso dice en Juan 1, a lo suyo vino, a su pueblo pues vino él, mas los suyos no le recibieron. Y aquí está una comprobación más de que ellos no quisieron reconocer a Jesús. Como en esta época, mis queridos hermanos y amigos, hay gente que no quiere reconocer que solo Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No hay nadie más. Él, Jesús, es el único Redentor. No hay ningún otro Redentor, porque el único que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Solamente Él es el único mediador. Dice que está en Romanos 8:34, dice que está sentado Jesús a la diestra del Padre y dice que está intercediendo por nosotros. Jesús es todo. Él es todo para nosotros
en los que hemos creído, amigo, que hoy me estás viendo, acepta a Jesucristo esto. Ten cuidado de las formas religiosas. Ojo, no me estoy refiriendo a religión, las cosas religiosas que te alejan de Jesús, te alejan de Dios, mediante otras cosas y otras formas y esto y lo otro. Para llegar a Dios es únicamente por medio de Jesucristo, y para llegar a Jesucristo es por medio de la oración. Dice, y cuando le pidieres al Padre en mi nombre, pida al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, Él es el mediador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, Jesús, Él es el que quita el pecado. Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese sacrificio nadie lo ha hecho, nadie más. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo, Él fue el Cordero de Dios, Él pagó por nosotros todos los pecados y todas las cosas que nos llevaban a la condenación eterna, pagó nuestros pecados y nos dio libertad y salvación por la fe en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es a quien estamos hoy esperando. De ese era el que Juan el Bautista quería la confirmación. Y claro, él estaba preso en tiempos de gran dificultad y tuvo la respuesta de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Él por todos los siglos de los siglos. A Él estamos esperando hoy. Aún en estos tiempos de pandemia, en Él está sustentada nuestra fe. Dios mismo nos guarda y nos cuida. Por ahí les mandé la noticia a muchos acerca de los 3 personajes que murieron: un médico, un pastor, hermano del médico, y un trabajador de salud. Los 3 son hermanos en la carne. Los 3 murieron en tiempos, en cuestión de 4 días, creo. Entre ellos, pues, estaba el hermano pastor. No estamos exentos de todo esto. Dios nos guarde, Dios nos cuide. Recuerden, usted que está escuchando esto, su fe, su confianza debe estar sustentada en Jesús, Salvador. Esperemos que Dios mande tiempos de refrigerio y tiempos de paz. Mientras tanto, que Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les libre de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.